www.hora60.com, 260, muchos temas para conversar y ya nos acompaña gentilmente aquí en el estudio Máximo Jursinovich, vocero del Obispado de San Isidro. ¿Cómo estamos, Máximo? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Muy bien. Mucho tiempo, nos hemos reunido hace más de 60 días, sacaba la cuenta ahí. Mirá, con memoria. Y justo era para el miércoles santo. Exactamente, venimos a conversar de la Semana Santa en nuestra diócesis. Bueno, y ahora me atrevería a decir, con otras vidas personales cada uno, digo, mucha agua bajo el puente durante estas semanas, y también con otra realidad aquí en Argentina, ¿no? Exactamente, bueno, estuve un tiempo de viaje y la verdad, si bien uno, y gracias a las redes sociales, hoy lo que pasa en tu país, aún estés de viaje, lo podés seguir minuto a minuto. Bueno, por un lado uno tiene ganas de volver, por otro lado también uno... vuelve a tomar como esa sintonía con las preocupaciones de la gente, que nos ayudan también siempre a estar atentos a la misión de nuestra iglesia diocesana, muchas veces en sintonía con lo que la gente le va pasando. A ver, y me quiero meter de lleno porque creo que también hay que encuadrar esta charla en algo muy importante que tiene que ver con la colecta anual de Cáritas del próximo fin de semana, ¿no? Exactamente. El segundo domingo de junio siempre se realiza en nuestra iglesia de la Argentina la colecta nacional de Cáritas. Es uno de los espacios claramente con mayor compromiso solidario de la gente. Creo que son dos momentos, la colecta de Cáritas y en septiembre la colecta Más por Menos. Dos momentos en los cuales a la gente se le pide este esfuerzo de colaborar desde lo económico, porque justamente, gracias a Dios, la ayuda de Cáritas se sostiene durante todo el año con lo que es la ayuda inmediata y la gente que acerca alimento no perecedero, la gente que acerca muchas veces la ropa que ya no utiliza. Pero esta colecta es una colecta principalmente de dinero, y eso nos compromete más, ¿no? Y nos compromete a la gente que habitualmente compartimos las celebraciones de la misa, y también a mucha gente que se acerca a colaborar con esta colecta, que quizá no es gente que habitualmente se acerque a una parroquia, pero que sabe que Cáritas es realmente una fuente de cercanía con los pobres muy importante y colabora. Y este testimonio lo podemos ver a lo largo de toda la historia de la colecta. Mucha gente que sin tener una cercanía con la iglesia se acerca a poder colaborar con esta colecta. Y creo que este año todos sabemos que estamos en una situación donde quizá mucha gente está necesitando la ayuda de Cáritas nuevamente. Y ahí estaremos para poder ser generosos este fin de semana. Y vamos a ir por parte para abrir un poquito la idea de la colecta. ¿Esta es la colecta más fuerte de salida que tiene Cáritas hacia la calle? Digo, sí. Este momento del año, no tanto la de Más por Menos. Exactamente, la de Más por Menos no es una colecta justamente de Cáritas, pero sí es una colecta también de dinero muy fuerte en la iglesia. Pero la colecta de Cáritas ha tenido en los últimos años, y en especial en nuestra diócesis, esta dimensión, podemos llamarla, y poniendo vocabulario de Francisco, de una iglesia en salida, y darle dimensión misionera a la colecta. Estoy seguro que cualquier persona que nos está viendo y escuchando el domingo, cuando salga con su auto de la calle, se va a encontrar en algún semáforo, en algún lugar público, alguien haciendo la colecta de Cáritas. Creo que tiene esa dimensión de iglesia en salida, que insisto, nuestra diócesis ha sido pionera en esto, de no quedar la colecta solamente en los lugares de culto, sino justamente convertirla en un gesto misionero. Y vaya momento, ¿no? Que, a ver, vos decías, es una situación rareza la que puede etiquetar uno el país hoy, sobre todo en el índole social, y cómo conjugar eso desde Cáritas, ¿no? Porque sabemos que somos, por lo menos, de ser prejuiciosos en cuanto a las lecturas de situaciones que se van haciendo con idea social, y más en el contexto de hoy, ¿no? Digo, rápidamente, el lunes, quizá cuando conozcamos un poco más el impacto de la colecta, no vaya a sobrar, mejor dicho, o no vaya a faltar quien haga su lectura propia, ¿no? De esto. ¿Cómo ubicarse en el medio de todo esto? A ver, me parece que justamente para evitar eso, hay que ir a la lectura más propia que hace Cáritas, y que es una lectura que no la hace ahora, en este momento del país, sino que lo hace desde su inicio Cáritas. Más de 70 años tiene Cáritas como institución en nuestra iglesia. Y la lectura que hace Cáritas es: la misión de la iglesia es acompañar y estar con los pobres. Y eso me parece que es fundamental darlo a conocer. La iglesia lo que hace es acompañar, estar y mostrarle a los pobres la compasión de Jesús, que se puede expresar a través de muchísimas cosas. Pero Cáritas no... A ver, lo digo en crudo, Cáritas no cuenta pobres.
Es decir, si hubiera uno o hubiera muchos, la misión de Cáritas va a ser la misma. Porque el mandato es un mandato que para nosotros los cristianos brota del Evangelio, que es la cercanía con el que necesita, la compasión con aquel que quizá está pasando una necesidad en su vida. Entonces, es verdad, puede haber muchos análisis, puede haber comparaciones, puede haber muchas veces análisis que se hacen desde realidades políticas, sociales, pero Cáritas nunca va a dejar de tener esta mirada, que es nosotros acompañamos a los pobres y estamos donde se necesita. Y eso me parece que es la gran lectura que hay que hacer. Insisto, todos conocemos que muchas veces se pueden hacer lecturas que no tengan este espíritu, y son respetables también, pero nosotros justamente la tarea de Cáritas la hacemos nacer en el Evangelio de Jesús. Y plantear quizá la diferencia o quizá la imposibilidad hacia aquellos que esperan una estadística dura, ¿no? Digo, no es Cáritas el lugar. No es Cáritas el lugar. El vicepresidente de Cáritas decía el otro día, en la presentación de la colecta, que Cáritas no tiene tiempo para hacer estadísticas. Cuando vos te ocupás de los pobres, tu tiempo y tu generosidad está orientada hacia ahí. Y también lo decía el cardenal Poli el día del Te Deum, el 25 de mayo, que no nos paralicen las estadísticas, digamos, ¿no? Que no nos paralice esto de hacer número. Lo que no tenemos que perder es la sensibilidad de escuchar al pobre en la tarea de la Iglesia. Es decir, por supuesto que se necesitan estadísticas que son importantes para el desarrollo de un país. Ahora, Cáritas lo que tiene que hacer crecer es la sensibilidad hacia los pobres, no estar pensando cuántos hay, ¿no? Y que a veces, insisto, nos paralizan esos datos o nos ponen en una discusión donde muchas veces terminamos discutiendo números y no justamente viendo entre todos qué podemos hacer por aquel que lo necesita. Quiero charlar un poco de Cáritas aquí en la diócesis. Acá estoy leyendo, por eso mirando para abajo, algunos números, y yo te lo decía fuera del aire, me sorprende el despliegue, no lo conocía, digo, en la magnitud que se repasa todo junto, y voy a leer algunos al pasar: 138 servicios, 70 Cáritas parroquiales, bueno, comprende Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López, y la asistencia directa a 28.400 personas, 13.000 de ellas niños. Digo, si bien no hay estadísticas de Cáritas, tener esto para lo que es la zona, vaya si son números donde está presente Cáritas, ¿no? A ver, y esto marca claramente una opción en primer lugar de la Iglesia diocesana, que comenzó con Monseñor Casareto y se sostiene con Monseñor Oscar, de estar cerca justamente de los pobres. Ahora, todos estos números que vos das justamente marcan también que la pobreza no tiene solamente un rostro, ¿no? Por supuesto que Cáritas, y en muchísimas parroquias, funciona con una ayuda inmediata donde a la gente se le acerca una bolsa de comida si la necesita, donde se le da la posibilidad de tener ropa. Ahora, eso es una parte nada más. Si el rostro de la pobreza en nuestro país y en nuestra provincia de Buenos Aires es muy amplio. Y toda esta tarea de Cáritas, donde se ayuda a los niños en un jardín maternal, donde se ayuda a los niños en un apoyo escolar para ayudarlos y complementar la educación, y además para que su mamá pueda ir a trabajar, donde se ayuda a los jóvenes que sufren adicciones, donde se atienden muchas veces a nuestros ancianos que necesitan una ayuda para un remedio. Es decir, toda esta variedad de la ayuda de Cáritas lo que nos muestra es los distintos rostros de la pobreza. No siempre la pobreza, o la única pobreza, es la falta de alimento. Y retomando lo que decíamos antes, a veces, y en estos tiempos se ve, y quizá con razón, pero a veces se exagera, donde se pone solamente la falta de alimento como la posibilidad de alguien de ser pobre. Y no siempre la falta de alimento es la única pobreza. Hay muchísima pobreza material que tiene que ver con la vivienda, que tiene que ver muchas veces con la falta de una calle por donde salir de tu casa, que tiene que ver muchas veces con una educación que no llega realmente a la necesidad de nuestros niños. Entonces, todos estos números, que realmente es verdad, impactan, nos muestran los distintos rostros de la pobreza que la Iglesia diocesana quiere acompañar. Y el trabajo en la diaria, digo, porque repasábamos números duros, y obviamente hicimos alusión a la colecta, que es una colecta extraordinaria la de este fin de semana,
que obviamente, más que importante que todos los que están del otro lado reparen el domingo, presten atención en los semáforos y demás para dejar su aporte. Pero la diaria, digo, todos estos números, ¿cómo se lleva por fuera de lo que tiene que ver con este segundo fin de semana de junio? A ver, en primer lugar, es muy importante expresar algo a la gente, que justamente todas estos números nos hablan de proyectos. Y esos proyectos se tienen que sostener en el tiempo. Entonces, no solamente nos tenemos que ocupar justamente porque hay una colecta, ¿no? Todo este trabajo para los pobres es un proyecto muchas veces que no es solamente de un momento, sino que hay que acompañar. Entonces, ¿qué le decimos a la gente? Esto necesita una ayuda sostenida, porque realmente son proyectos de trabajo, donde muchas veces participan gente que trabaja en nuestras obras y muchísimas veces participan voluntarios, gente que dona su tiempo, gente que acerca su conocimiento de forma desinteresada a nuestras obras. Entonces eso me parece importante, ¿no? Muchas veces esto se da a conocer, es verdad, cuando hay una colecta, o muchas veces cuando hay una necesidad. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, estos días en los medios de comunicación masiva se habla mucho del tema de los comedores. Pero esa es una partecita nada más de lo que uno puede hacer. Hay muchas cosas que se hacen y que necesitan del compromiso de la gente de modo permanente, ¿no? Y sobre todo también ese día a día de las obras, ese día a día de la ayuda en Cáritas, ¿qué nos muestran? Que nos tenemos que unir todos para trabajar por los pobres. Es algo que nuestro obispo está haciendo mucho hincapié últimamente en sus encuentros con los líderes políticos de los partidos que componen la diócesis, de todas las personas que se acercan a colaborar. ¿Qué estamos diciendo? La Iglesia tiene que trabajar en relación con otros, porque justamente el día a día de este trabajo necesita de un compromiso no solamente de la Iglesia, sino un compromiso muy fuerte de toda la sociedad. No, sin duda. A ver, hablabas de compromiso respecto a la comunidad, también de líderes políticos. Quiero preguntarte por los dos respecto a este trabajo diario. Primero por el compromiso de la comunidad, de la gente. ¿Cómo lo ves hoy? ¿Le interesa a la gente? ¿Es un lugar donde hay cercanía? ¿Está costando? Porque digo, el voluntariado, que es lo más valioso, también debe tener la complicación de quizá no atender la cantidad de demanda que repasamos con el número, ¿no? ¿O cómo está eso en el día de hoy? A ver, las obras de nuestra diócesis interactúan muchas veces las dos realidades, nuestros trabajadores y el voluntariado. Para la Iglesia son importantes las dos cosas y necesarias las dos cosas en nuestras obras. Es verdad que en una sociedad donde la carga de responsabilidades quizá en la gente ha aumentado, especialmente pensemos la carga laboral de la gente, muchas veces hace difícil que se acerquen los voluntarios, pero hay muchísimos ejemplos de que sí. Entonces, yo creo que la Argentina es un pueblo solidario, creo que la gente responde, pero yo creo que la necesidad tiene que ver con esto que decíamos antes, es decir, nosotros somos solidarios muchas veces en lo puntual. Lo vemos cuando hay una situación de inundación, lo vemos cuando hay una situación muchas veces de un desastre así muy visible. Me parece que lo que nos falta trabajar, insisto, es en sostener nuestra ayuda y en sostener nuestro compromiso, que por supuesto que es bueno que aparezca en esos momentos, pero que necesario es sostenerlo, insisto, en el tiempo. Y lo veo también muchas veces eso mismo también en el rol del Estado, es decir... A eso iba, o sea, es extensivo al liderazgo político, por lo menos de corte municipal, provincial, digo, eso es extensivo, digo, la situación de el punto extraordinario, no la constancia, ¿no? Exactamente, a ver, nosotros trabajamos en sintonía y en comunión muchas veces con los municipios que componen la diócesis de San Isidro, realmente colaboran con nuestra obra. Me parece que siempre hay que ir por más, ¿no? Es decir, los pobres nos siguen necesitando y mucho, y tanto la Iglesia como muchas veces los espacios de conducción política sabemos que tenemos que la vida de la gente, ¿no? Yo creo que me parece que esa es la clave, ¿no? Nosotros tenemos que realizar tareas por los pobres que realmente transformen la vida de los pobres, no solamente que los asistan o no solamente que los ayuden en una situación concreta, sino que se transforme la vida de los pobres. Retomo el lema de la colecta de este año, ¿no? Si das lo mejor de vos, el mundo será distinto. Es una frase que el Papa Francisco se la dice a los jóvenes en su visita a Cuba, ¿no? Ni más ni menos. Y lo que nosotros
motivamos con una colecta, lo que nosotros motivamos con nuestra ayuda y con el trabajo de Cáritas es transformar la vida de la gente. No solamente asistirla, no solamente darle una mano. Y en eso, coincido, nos toca a todos, no solamente a la iglesia, digamos. No, y a ver, quiero pasar, porque estamos haciendo mucha alusión a la pobreza. Y a mí me gusta, la primera vez que nos juntamos a charlar sin conocernos, pasamos por todos los temas. Sí, Recuerdo que terminamos hablando de fútbol. Pero Argentina hoy se ve un momento donde importa mucho, no sé si es un eslogan o qué, pobreza cero. Se ha metido desde la política a la sociedad la idea de pobreza cero. Yo recuerdo que la iglesia, por lo menos en el lugar que uno tiene, ha bregado históricamente por esa idea de pobreza cero. Ahora, en la Argentina de hoy, ¿eso lo ves posible? ¿Lo ves como una promesa? ¿Ha quedado lejos? ¿Ha quedado inviable, como dijo Marcos Peña? También para que la gente que está del otro lado conozca lo que realmente se viene elaborando durante mucho tiempo hacia pobreza cero, más allá de un gobierno, ¿no? Exactamente. A ver, Cáritas también ha trabajado en algún momento con este lema, en alguna colecta nacional. Después ese lema también lo tomó el trabajo político. Vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? Sea 0, sea 1, sea 10, la tarea de Cáritas está más allá de los números. Sí, yo creo que es muy difícil en la Argentina hablar de pobreza cero. Es muy difícil pensar que eso puede ocurrir. Lo que sí me parece es que la única pobreza no es el hambre, ¿no? Que puede haber hambre cero y puede seguir habiendo mucha pobreza. Yo insisto porque en algún momento eso se unía a el tema alimentario y quiero insistir con esto, es decir, el rostro de la pobreza es muy amplio. Una familia puede tener de comer, pero cada vez que llueve quizá no puede salir de su casa para ir hacia una guardia de un hospital a llevar a su hijo en un tiempo donde hay mucho resfrío. Y quizá puede comer. Entonces, eso me parece fundamental. Lo que nosotros tenemos que trabajar es por erradicar la pobreza en todas sus expresiones. No solamente en un posible hambre cero, que ojalá que se dé. Pero yo creo que el día que tengamos hambre cero vamos a encontrar a Cáritas que tiene que seguir trabajando, digamos, ¿no? Inclusive nuestro obispo ha hablado mucho y lo ha hecho de vuelta con esta colecta del tema de las nuevas pobrezas, ¿no? Y dice nuestro obispo que las nuevas pobrezas hacen al pobre más pobre aún, ¿no? Refiriéndose, por ejemplo, al tema de las adicciones, a nuestros jóvenes muchas veces que caen en el tema de la droga. Entonces creo que eso es importante porque no siempre se va solucionando la pobreza. Y hay situaciones que hacen que los pobres, insisto con esto, sean más pobres aún todavía. Entonces, un joven hoy, sin poder salir de su adicción, en un contexto de vida donde no tiene posibilidad de curarse, es una nueva pobreza que nos interpela. Y, insisto, la comida es una parte nada más. No, me encanta porque la verdad que uno ata desde el lugar donde puede charlar, sobre todo en materia política, a justamente el hambre, ¿no? Y esto no lo habíamos hablado, de hecho, ni siquiera te había preguntado, te puedo tirar la de pobreza cero. Y creo que el mensaje trasciende lo que uno puede pensar como pobreza a priori, ¿no? Has dado en la tecla al decir, uno puede tener para comer, pero ser pobre igual, ¿no? Quizá eso es lo que nos falta pensar a los que estamos del otro lado, ¿no? Sí, vos antes te sorprendías cuando hablábamos de los niños, cuando vemos la cantidad de obras que hay justamente en función de la ayuda a la niñez. Y realmente uno lo ve, quizá hablando con quienes tienen la posibilidad de tomar contacto todos los días con ese grupo de chicos que se acercan a un apoyo escolar o se acercan a un jardín maternal, y enseguida te das cuenta que el trabajo es muy grande y que el alimento es una parte sustancial de nuestra ayuda, pero no es la única. Entonces, es bueno saber que la tarea de Cáritas es una tarea realmente de promoción humana y de trabajo por la dignidad de la persona, que por supuesto necesita alimentarse bien, pero que necesita un montón de otras cosas. Y por supuesto, además, nosotros como iglesia creemos que además hay una dimensión espiritual y de evangelización que no podemos perder. Uno muchas veces se da cuenta que ese alimento, que muchas veces para nosotros es la fe, también es tan importante como la parte material.
Y además, los pobres nos enseñan, que es otra cosa que nuestra sociedad tiene que aprender. Los pobres no son solamente los depositarios de nuestra solidaridad. Los pobres tienen algo para decirnos. Y eso Cáritas lo vive permanentemente, en esto que decías vos de lo cotidiano, ¿no? Permanentemente estamos aprendiendo de los pobres. No son solamente los que tenemos que ayudar, son nuestros pares. Y en eso creo todavía que también nuestra sociedad tiene que crecer mucho. Maxi, te invito a un temita musical para cambiar un poquito el mate, para después dale. Seguir charlando algunas cositas. Obviamente, desafíos en este 2016, digo, por sobre la colecta. También tenemos que conocer un poquito qué está pasando con Francisco y Argentina, que me parece que hay cierta rispidez. Y también te voy a comprometer a algunas cositas del viaje que ha quedado. Dale, perfecto. Música, Marquitos, y a la vuelta seguimos charlando aquí con Máximo Jursinovich, vocero del Obispado aquí de San Isidro. Dale. 20, han pasado, 21, perdón, debo corregir, el último 8 de junio del 2016, que vamos a estar atravesando. Ese es un chiste malo, le cuento a Maxi, que hacemos todos los días, y ya, bueno, a alguno le caerá mal, pero nos divertimos así de está bueno. Al pasar. A ver, decía antes de irnos a escuchar un poquito de música, la situación en términos generales con el rol de Francisco. A mí me sorprende, digo, todos los días una noticia nueva, todos los días me hago cargo yo, una operación nueva. Recuerdo que la primera nota que hicimos, la primera charla, yo te planteaba, no tenemos la magnitud de lo que estamos teniendo hoy en Francisco, y hoy debo decir, no solo no tenemos la magnitud, sino que debemos ser el único país del universo que alguna parte atenta contra lo que es la figura del Papa, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? A ver, dame tu opinión respecto a esta situación, que cuanto menos, insisto, le vamos a decir que es rara. A ver, claramente, a veces yo creo que los argentinos seguimos perplejos por ese balcón de marzo de ese año y realmente no estamos a la altura muchas veces de lo que significa tener un liderazgo de la figura de Francisco. Yo creo que el gran error sigue siendo analizar el liderazgo desde lo político. Para los que somos cristianos, Francisco es nuestro líder pastoral. Y es nuestra referencia espiritual, que hoy es de nosotros y de todo el mundo. Después me parece que si recibió, si no recibió, si aquel va, si aquel no va, si miró para un costado en la foto, miró para el otro, si la audiencia se la dio 10 minutos, 15 o 20, creo que es una discusión que nos aleja de lo que significa para los cristianos y católicos de nuestro mundo una figura que le está dando a la Iglesia un nuevo modo de mirar su misión. Yo lo lamento por los que se quedan con poquito, es como decís vos, a ver, analizarlo políticamente es quedarnos con poquito, es verdad, los argentinos somos así, somos a veces de discutir, pero la verdad es que el liderazgo, hoy es un faro Francisco para el mundo de hoy. Y yo lo he visto, como te contaba, que estaba de viaje, he estado en otros países, y es un faro realmente muy grande Francisco. Pensar que Francisco como líder está jugando políticamente la Argentina me parece que es un reduccionismo muy grande. Creo claramente que no nos podemos perder esta posibilidad, que ni vos ni yo la vamos a volver a vivir seguramente. Y mirar al Papa como lo que es, ¿no? El sucesor de los apóstoles, un líder espiritual y un faro para nuestra sociedad. ¿Y el mundo? Digo, decías recién que obviamente el viaje que ahora nos vamos a meter, nos vas a contar unos tips precisos de lo que ha sido tu recorrida, pero ¿qué dice el mundo frente a Francisco? Porque me imagino, antes vos decías soy argentino, bueno, Messi, Maradona, ahora me parece que sos argentino, no tuve la posibilidad de viajar desde que es Francisco, desde que Bergoglio es Francisco, pero me imagino que hoy debe ser el Papa. Sí, claramente es una figura que ha traspasado las fronteras de la Iglesia, que su modo de comunicar ha llegado a las entrañas de todo el pueblo europeo, que ha instalado temas en la agenda de Europa que realmente ni los principales líderes políticos de Europa lo han podido hacer, y realmente es un fenómeno que muchas veces sigue sorprendiendo, ¿no? Cuando yo había ido hace unos años a Europa, ya estaba Francisco, hablaban de la luna de miel, que se iba a terminar. Fui ahora y la verdad que no se termina, ¿no? Es decir, ha logrado poner en la agenda del mundo esto que decíamos antes, nuevos rostros de la pobreza, por ejemplo, ¿no?
todo lo que es su temática con los refugiados, con lo que pasa con la inmigración, lo que pasa muchas veces con sectores de la población muy abandonados. Bueno, justamente Francisco está haciendo eso, está abriendo el mundo a nuevos rostros de la pobreza. Por supuesto que a algunos eso molesta, vamos a ser sinceros, molesta, pero el nivel de liderazgo traspasa muchas veces esas resistencias y se convierte, insisto, en un faro para la sociedad. Te voy a contar que no sé bien el motivo, digo, no quiero tampoco ponerte una responsabilidad. La charla que tuvimos con vos, la primera, fue la del ciclo 260, la que más visualizaciones tuvo. Mirá. Más de 550 visualizaciones, que a ver, uno dice, no es mucha, pero para un proyecto de corte político como hacemos nosotros y también de social, tiene su numerito. Y también, a partir de eso, aprovechar para extendernos un poquito en el tiempo, que nos cuentes este viaje que has realizado en el marco de un congreso, nos decías, cómo estuvo, cómo fue, con qué te trajiste, digo, con qué expectativa ibas y con qué volvés hoy, cuánto te renovó. Contanos un poco desde ese lugar. A ver, yo estuve haciendo una serie de estudios y de congresos en la Facultad de la Santa Croce, en Roma, que es la parte de comunicación, y conociendo tanto en Italia como en España, gracias a Dios, los lugares más importantes en donde hoy se desarrolla la comunicación de la Iglesia. Y la verdad es que es un mundo donde el efecto Francisco ha sido claro en la comunicación, ¿no? Es decir, si hay algo que justamente Francisco ha traído a la Iglesia es un nuevo modo de comunicar, y eso uno vuelve renovado. Creo que uno se da cuenta que hoy la comunicación y los medios de comunicación tienen, y esto lo vi con mis propios ojos, una misión muy importante en la vida de los pueblos. Hoy todo es comunicación, hoy la comunicación va con nosotros, la hablábamos, yo te contaba hoy, la vida de un ciudadano en Europa pasa por su teléfono, por su smartphone y todo pasa por ahí. Y me parece que la Iglesia de a poco va comprendiendo que su modo de comunicar es igual de importante que su contenido. Yo esto lo he traído como algo que me parece esencial a trabajar en nuestra diócesis, en nuestra iglesia particular, en la iglesia argentina. El contenido de la iglesia sabemos que es una fortaleza. Creo que también tenemos que hacernos fuertes en el modo de comunicarlo. Hoy el mundo necesita un lenguaje distinto para acercarse al misterio de la fe y al misterio de la iglesia. El rol de los medios de comunicación es clave. Creo que una de las cosas que uno también trae, que hay muchas experiencias que no son católicas, que informan muy bien de la iglesia. Lo digo también bajo mi responsabilidad. A veces hay algunas que quizá se muestran como muy de la iglesia y no siempre informan bien el mensaje de Jesús, con lo cual eso también es una experiencia muy buena. He visto muchas experiencias que quizás son, vamos a decirlo en nombre medio bruto, pero paganas, pero que en el fondo informan los valores, ni hablar de lo que significa el rol de Francisco en quienes no tienen fe, el nivel de impacto que eso tiene. Así que bueno, fue una experiencia muy rica, que uno espera poder volcarla en sus cosas, pero por supuesto también uno ve muchas veces lo que nos falta a nosotros en el desarrollo tecnológico en nuestro país. Eso no lo podemos dejar de ver, aspiramos todos a que sea distinto, pero realmente las posibilidades que da hoy la tecnología no tienen límite, uno no se deja de sorprender, pero bueno, creo que en nuestro país nos falta todavía un desarrollo tecnológico importante y me parece seguir descubriendo la importancia de los medios de comunicación. Y nos queda, quizá desde otro enfoque, un desarrollo todavía en este 2016, digo, vamos a entrar al segundo semestre. Famoso segundo semestre. Famoso segundo semestre, pero lo vamos a correr del marco político y preguntarte a vos, deseo para lo que queda del año, teniendo en cuenta lo que ya transitábamos, quizá, por lo menos yo en lo personal hago el ejercicio enero-febrero de las metas que tengo que cumplir en diciembre o de lo que me gustaría, y a medida que avanza el año voy diciendo, y le bajamos un porcentaje, a este otro. Desde tu lugar, este 2016 o lo que queda esta segunda mitad. A ver, hay un deseo que creo que todos tenemos, insisto, más allá de la terminología que se puede analizar políticamente, la iglesia, la comunicación, construir puentes que nos ayuden a encontrarnos los argentinos, ¿no? Ayer, con motivo del Día del Periodista, Monseñor Fassi
compartía con los periodistas este deseo de que nuestras palabras sean palabras que ayuden a la comunión, a la fraternidad, al encuentro. Yo creo que ese es un trabajo que hoy seguimos teniendo todos los que estamos en alguna función de la sociedad, ¿no? Tender puentes, crear comunión. Creo que tenemos que encontrar lugares donde justamente encontrarnos de otro modo. Estamos con niveles de discusión, me parece, muy altos, que ya dejan de ser muchas veces una simple discusión para pasar a ser enfrentamiento, digamos, ¿no? Y yo, bueno, aspiro a eso, ¿no? A una segunda parte del año donde todos nos podamos comprometer a seguir creando puentes. Los futbolísticos te los dejo, no, esos no. No va a venir la pregunta, me extraña. Pero estaba pensando el orden. Está bien, te acepto el orden. Si repasamos la colecta, digo, con comunicación, con mensaje y demás, o si nos adentramos en fútbol, porque no, vayamos a lo importante que es la colecta. Inevitable. Primero colecta, también para repasar, hablamos de muchos temas, obviamente arrancamos hablando de eso, y es importante, me parece, el marco de seriedad que amerita, teniendo en cuenta que sábado y domingo, obviamente, es la jornada, ¿no? Sábado y domingo en todas las iglesias de la diócesis y de la Argentina, por supuesto en la colecta habitual de las misas, que la gente vaya preparada. Esto hay que acordarse que hay que ir a misa y prepararse para este fin de semana. Eso significa llevar en tu billetera un poco más de plata que la habitual, digamos. También saber que esta colecta muchas veces se realiza en la calle y tener mucha confianza en esto. Esto también lo quiero compartir. La gente que está haciendo la colecta en la calle tiene su identificación, tiene su chaleco, las cajas de Cáritas. Esto también es importante decirlo, porque uno se va a encontrar con voluntarios a lo largo de todo el territorio de la diócesis. También en los afiches que hemos hecho, y lo pueden encontrar en el Facebook de Cáritas de la diócesis de San Isidro y también del obispado, están los teléfonos en donde se puede colaborar. Cada uno puede encontrar quizás su mejor medio para ayudar. Lo importante es no dejar pasar este fin de semana y poder comprometernos, insisto, con esta ayuda económica que significa la colecta, con este gesto misionero. Quizá hay gente que nos está mirando y tiene cerca una, y quizá estoy seguro que la gran mayoría de las parroquias están buscando voluntarios para hacer la colecta en la calle, hacer que sea la parroquia, para ofrecer quizá una hora de su tiempo y pararse en una esquina, en la puerta de un supermercado. Agradecer a toda la gente que colabora con la colecta, a toda la gente que quizá, yo lo he visto en muchos lugares, que te deja quedarte en la puerta de su negocio, que hasta te pide una caja para que se la dejes en el negocio y poder colaborar. Bueno, todo eso es la colecta de Cáritas, y realmente a lo largo de todo el territorio de la diócesis está lleno de creatividades de la gente, ¿no? La otra vez me contaban que en algunos lugares la gente se disfraza de sobre de Cáritas para hacer un impacto visual. La gente tiene creatividad para hacerlo en la calle, para hacerlo en su parroquia. Bueno, toda esa creatividad que tiene la colecta es un signo también del compromiso con los más necesitados. Bueno, me parece que no hay mucho que agregar respecto a la importancia que es para todos el próximo fin de semana en el marco de esta colecta. Así que el compromiso, obviamente nosotros lo asumimos también, lo hacemos extensivo. Más allá, me parece que esto lo hago propio de la vida, si se quiere, católica, cristiana que tenga cada uno, ¿no? Me parece que lo corro de esto como mensaje, por mismo, incluso muchos familiares de uno, ¿no? Que por ahí no lo acompañan a uno a misa, no le gusta, pero es contagiar esto, que la colecta es realmente importante, sobre todo por la labor que repasábamos antes. Es un despliegue enorme que creo que contribuye a que todos estemos mejor. Y obviamente para todos estar mejor el compromiso tiene que ser colectivo. Exactamente, y destaco esto muy bien que vos decís. Cáritas es una institución, pero sobre todo Cáritas es el rostro de la Iglesia al lado de los pobres. Y eso excede muchas veces hasta incluso los mismos credos personales de cada uno de nosotros. Maxi, tengo que agradecerte que te hayas acercado a